Feliz semana. Como cada lunes aproximadamente a estas horas, aparezco por este medio para compartir inteligencia emocional aplicada con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Hoy quiero hablar del sufrimiento. Estos días he venido publicando algunos stories con titulares, con pastillas que pretenden que poco a poco vayamos tomando conciencia y que pretenden pues, un poco ayudar a las personas a equilibrarse. El sufrimiento está basado en una resistencia a admitir la realidad o a admitir nuestra propia escala de valores porque es que no sabemos cuál es. Es decir, sufrimos mucho porque no sabemos quiénes somos y por lo tanto entrar en aceptación incondicional de uno mismo y proyectarlo en los demás no es posible y tampoco podemos desde ahí aceptar incondicionalmente la realidad. Por lo tanto tenemos ahí dos líneas de sufrimiento y que están basadas en esas creencias que tenemos. Y cada personalidad tiene sus propias creencias de exigencia y algunas también de preferencia. Pero ese sufrimiento está ahí para advertirnos que estamos negando nuestras propias incoherencias. No tenemos claro qué criterio emocional tenemos porque no sabemos quiénes somos y por lo tanto el ego domina constantemente nuestra realidad y nos sentimos afectados por todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, estamos siempre quejándonos, gran herramienta del sufrimiento, la queja y la crítica, el juicio. Estamos siempre quejándonos, enjuiciando a los demás, como queriendo que se alineen con lo que nosotros percibimos como nuestra comodidad. No nos respetamos a nosotros mismos y por lo tanto no podemos respetar a los demás. Estamos siempre exigiendo o un perfeccionismo que es absolutamente una huida de una herida de rechazo de infancia y que no existe y que además no es sano porque va en contra del valor intrínseco del ser humano de ser imperfectos. Nuestra gran gracia es que somos imperfectos y que el fracaso forma parte de la manera de crecer y de aprender y forma parte de la experiencia y que el error no es otra cosa que un aprendizaje y por lo tanto ante esa dificultad que tenemos para admitir la realidad propia que desconocemos porque no sabemos quiénes somos y la realidad real, aquella que la vida nos trae, estamos siempre constantemente rechazando la aceptación incondicional de lo que ocurre y de lo que hacen los demás. Por lo tanto, está servido el sufrimiento. Por eso yo preguntaba si sufro o luego existo, porque hay personas que se posicionan en inferioridad y eso les genera muchísima dificultad, muchísimo sufrimiento, y hay personas que se colocan en superioridad, que también, porque sostener eso es imposible. Es decir, llegarán mucho menos lejos y llegarán con poca salud mental, si es que llegan. Por lo tanto, démonos cuenta que el sufrimiento tiene que ver con esa advertencia, con ese aviso que nos hacen todas las emociones, en que nos dice que estamos en incoherencia. Entonces, averiguar si esa incoherencia es sobre una escala de valores supuesta. Yo el otro día en el programa de tele explicaba cómo sentimos vergüenza de una escala de valores que ha puesto el ego. Claro, vaya vergüenza más hipócrita, más poco sincera. Porque claro, con que estamos proyectando siempre la imagen y la apariencia, esa vergüenza tiene que ver con esa imagen, esa apariencia no tiene que ver con nuestra esencia. Las personas que no sufrimos o que cuando sufrimos sabemos gestionarlo, tiene que ver con que nos aceptamos incondicionalmente a nosotros mismos desde el conocimiento, desde el autoconocimiento de uno mismo. Si no, ¿qué hay que aceptar si no sabemos qué es lo que hay que aceptar? Tampoco cómo vamos a ser felices, ¿no? ¿Quién es el que va a ser feliz? ¿Aquel que no sabemos quién es? Bueno, démonos cuenta de que estamos constantemente de una manera neurótica y especulativa en la mente deseando que todo nos sea cómodo, deseando que todo sea como nosotros queremos, tanto en los demás como en las situaciones, ¿verdad? Y eso no va a ocurrir. El secreto de no sufrir está en darnos cuenta que ese sufrimiento, ese ego, está ahí hasta que aprendamos a no sufrir. Y para aprender a no sufrir, el camino es el autoconocimiento, es el descubrimiento de uno mismo, es crear un criterio emocional, crear una escala de valores real y no impuesta por el ego,
y sí posicionada por nuestra esencia, de manera que sepamos en todo momento qué nos gusta y qué no nos gusta, pero no lo terribilicemos. Es decir, el sufrimiento está o banalizado, mucha gente que ha naturalizado el sufrimiento vive en sumisión y vive bajo los efectos de la agresividad, incluso de la violencia en muchos casos, o del dominio de otro, que necesita ese poder y control porque realmente también está en una situación de profundo sufrimiento cuando las cosas se descontrolan. El control no existe. El control es una necesidad neurótica que nace y que genera muchísimo sufrimiento. Nace, decía, en la necesidad de que si es como yo quiero, voy a saber lo que pase, estaré tranquilo. Esa presunta comodidad no se consigue nunca a través del control. No podemos poner vallas al campo. El campo es abierto. Por lo tanto, lo que hacemos para no sufrir es aprender a vivir en flexibilidad, aprender a vivir que aquello que nos trae la vida es lo que necesitamos en aquel momento para seguir creciendo. Sabéis que me gusta hacer cortos, os lo dejo aquí. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y hasta la semana próxima. Gracias.